Hola, todo es diseño. La creatividad nos permite generar soluciones innovadoras a los diferentes retos que se nos presentan día con día. Ere Vallejo, especialista en el tema, nos comparte tips para ser más creativos en nuestros negocios. Vamos a escucharla. Pues primero que nada, muchas gracias, Ere, por tu tiempo y tu disposición para compartir aquí con todos nosotros en Hola, todo es diseño. Y pues es un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Sandy. La verdad es que estoy súper contenta de poder compartir contigo y con todo el público de Hola, todo es diseño. Y pues la invitación y la acepté y aquí estamos. Aquí estamos, me da muchísimo gusto que estés aquí y pues bueno, vamos a escucharte, ¿verdad? Con esta interesante charla que tú nombras, ponle creatividad a tu negocio y me parece pues un tema bastante interesante, entonces pues adelante, adelante, Ere. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, entonces, por acá. Bueno, pues antes que nada me gustaría comenzar un poquito presentándome, como lo suelo hacer así en las charlas, así de rapidín. Yo soy Heréndira Sánchez Vallejo, pero mi nombre artístico es Ere Vallejo. Yo ahorita me estoy moviendo en círculos de emprendedoras y emprendimientos femeninos. Entonces esta charla la hice pensando justo en proyectos que pues no son grandes empresas todavía, pero que tienen el potencial para hacerlo, ¿no? Y apoyándonos de la creatividad y del diseño gráfico, cómo se pueden ver beneficiados estos negocios si empiezan a implementar el diseño en sus proyectos y sobre todo la creatividad. Y bueno, los temas que abordamos en esta presentación es qué es la creatividad, características de un ser creativo, cómo benefician los negocios, tiempos de crisis, tiempos de ser creativos, cómo fuera de la caja, cómo sí, y ejemplos de negocios creativos. No está en este orden, traté de acomodar otro tipo de cronología, pero se abarcan estos puntos, ¿sale? Por ahí quise hacer un enlace entre frases y como recomendaciones y se van enlazando una con otra. Excelente. Y el objetivo de esta charla es encontrar claves para fomentar la creatividad en los proyectos y en los negocios, tomando en cuenta también los modelos de negocios y la búsqueda de ingresos y conocer pues que cada quien tiene sus propios procesos creativos. Básicamente esto es de mi experiencia como en el tema de diseño gráfico, que no podemos esperar a que nos llegue la inspiración del cielo, que tenemos que entregar en tiempo y forma, en fechas específicas, y que tenemos que de alguna manera potenciar esta creatividad a como la vamos necesitando y no por inspiración divina cuando caiga, y cuando caiga la entrego al cliente, ¿no? Entonces también de ahí viene. Me encanta que el que más frases tiene sobre creatividad pues es Einstein. La creatividad es contagiosa, pásala. Y pues aquí estoy yo pasando la creatividad con esta presentación, compartiéndoles un poquito. Y justo empiezo con eso. O sea, como estudio de diseño, los procesos se involucran pues involucramos la creatividad todo el tiempo, ¿no? Queremos compartir un poquito de esos procesos con otros emprendedores, y muchos emprendedores pues emprenden solos. Algunos no tienen colaboradores, otros sí. No hay de repente con quién hacer ping-pong de ideas. Yo trabajé como freelance muchísimos años y era como esta parte de, híjole, o sea, ¿con quién veo, con quién valido, con quién me nutro de hacer más chonchita esta idea, ¿no? Y cuántos, aunque tienen colaboradores, aunque tienen esta posibilidad de hacer lluvia de ideas, dicen, no, aquí se hace solo lo que yo quiero y como yo quiero, y lo hago solo, además, no delego, ¿no? Entonces, creo que también va un poquito por ahí en el tema de compartirnos, ¿no? Cuando yo empecé en esta parte de los emprendimientos, escuchaba mucho que me van a robar la idea. No voy a platicar esto porque me van a robar la idea. Y justo esta charla la di en un espacio que se llama Bifam, aquí en Guadalajara. Y ahí en Bifam es un centro de negocios donde si tú tienes niños pequeños te pueden acompañar.
y además tiene un espacio de ludoteca. Entonces, si tú tienes un trabajo como emprendedora y quieres tener como este espacio adecuado de trabajo, pero no puedes o no tienes con quién dejar a tus hijos, puedes llegar con ellos y no es como que, híjole señora, pues no es un lugar para niños, ¿no? O sea, no puede pasar. Que es un tema que al menos yo tengo una niña de 4 años, me he estado enfrentando a eso. Que eso es muy importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas te da esa oportunidad, ¿verdad? De seguir haciendo lo tuyo, sin tener esa preocupación de dónde dejo a los niños, ¿no? Así es. Y que más que nada, este ejemplo lo pongo y ahí se los puse porque esta señora soñó con este proyecto y lo puso. Y te lo juro que a mí también se me ocurrió esa idea y ese proyecto. O sea, yo estaba fuera de una clase de mi hija y decía, híjole, que pudiera estar trabajando aquí, qué padre. O sea, y un centro de negocios donde podamos, o sea, donde los niños también hagan cosas, donde ellos también aprovechen el tiempo y uno también. Entonces, cuando yo encuentro ese proyecto, en lugar de sentir, híjole, mi idea ya existe y ya no la voy a llevar a cabo, fue así como que, acá estoy, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo me sumo? Y que justo es eso, el compartirnos en los temas de emprendimiento y de negocios y de ideas, es esta forma de nutrirnos y de nutrir otros proyectos, ¿sale? Entonces, pues por ahí va esa idea. Ahora, es cierto, no verse como anécdota. Competencia, ¿verdad? O sea, sino más bien bueno, mira qué bien que estamos compartiendo esta idea y que podemos colaborar, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, las ideas, pues nos encontramos que no todas las ideas son creativas o no todas las ideas son creatividad. Sin embargo, toda la creatividad sale de las ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es la creatividad? Pues es llevar esos procesos a lugares más inexplorados o a lugares fuera de lo establecido. Porque si nos quedamos con la primera idea tal cual sale, vamos a encontrar muchísimas. Entonces ya no vamos a darle ese plus o ya no vamos a llegar a ese punto donde nos volvemos creativos o somos seres creativos y ofrecemos lo mismo que está ofreciendo todo mundo. En tema de negocio, o sea, estoy hablando en tema de negocio. Y bueno, yo aquí justo me sentía hace unos 2 años como en esta disyuntiva de congruencia, decir, híjole, mi logotipo es un foco. Yo así empecé. Este amarillito que ven aquí, pues fue mi logotipo de cuando yo empecé en el 2009, ¿no? Entonces, todos estos años yo decía, es que lo primero que la gente piensa, o sea, lo primero que piensas cuando te dicen idea es el foco. Entonces, no estoy siendo congruente con un negocio creativo que te está ofreciendo como principal, o sea, como su logotipo para empezar, lo primero que piensa todo el mundo. Entonces, de verdad, incluso duré muchos años que no lo registré. Bueno, ese es otro tema y tengo otra historia ahí con el tema del registro de marca, pero porque no estaba como tan contenta con el foco. Y de alguna manera te va llevando el negocio a seguir atendiendo clientes, trabajando para otras personas y dejas al último tu propio negocio, ¿no? Y ya llegó un momento en el que ya jugando con mi niña, que tiene 4 años, que ha sido una fuente de inspiración maravillosa para mí, estábamos jugando algo que se llama Tangram, que es un juego también súper creativo, que solo trabaja con figuras geométricas. Y tiene ciertas tarjetitas para que tú sigas los ejemplos y formes figuras como la que está ahí en el ejemplo, o para que tú explores tu creatividad y hagas cosas diferentes dentro con estas mismas figuras, ¿no? Y luego, ya haciendo posts, posteando en redes sociales y demás, me encontré esta imagen que me gustó muchísimo de esta como computadora con cositas de electrónica y que aparte trae el foquito y dije, un robot, claro, ¿por qué no? O sea, estamos en la época de los bots, estamos en automatizaciones, estamos en lo digital, entonces pues creo que un robot, aparte justo yo estaba buscando hacer un servicio de atención antes de pandemia. Yo buscaba ya hacer un servicio digital de atender el tema de los logotipos, de darle seguimiento a los clientes, de que se sintieran involucrados en el proceso, porque yo vivo en Guadalajara y mis principales clientes estaban en Michoacán. Entonces, de alguna manera, sí lo fui desarrollando. O sea, fui desarrollando mi metodología para yo trabajar por WhatsApp a distancia, para mejorar la comunicación justo en mensajes y no quedarnos así como que, pues no era lo que yo quería y házmele cambios, ¿no? O sea, pasar esos puntos. Entonces dije, ok,
un robot. Y todo esto lo cuento porque justo el proceso creativo es eso. O sea, no es, ¡pum!, ya se me ocurrió. No, o sea, una cosa te va llevando a otra y te va llevando a otra y te va llevando a otra y le vas sumando, vas sumando. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pongo ya como el proceso de cambiar el logo, porque incluso quería que tuviera como los mismos, a lo mejor el mismo elemento, esta parte de la lucecita, de los, y ya, al final quedó en algo totalmente diferente. Me gustó mucho, está en proceso de registro de marca y pues esto es lo que yo encuentro como el tren de pensamiento, como estos procesos mentales, como esta imaginación. También se menciona como esta sinapsis, ¿no? De lo que pasa en nuestro cerebro, que al final de cuentas los diseñadores gráficos nos pensamos como pensantes, como solucionadores de problemas. O sea, no es el que sabe usar la computadora, sino que el que con esas herramientas soluciona problemas, ¿no? Problemas de comunicación, problemas visuales, y este proceso es compartirlo con los emprendedores y con los emprendimientos, porque la creatividad nos sirve en todas las áreas. Y de aquí nos vamos a creatividad igual a imaginación más intelecto, ¿no? Y esta relación que tenemos también con la creatividad, que lo enfocamos a la innovación, al arte, a ideas locas, absurdas, descabelladas, ilógicas, cosas chistosas, historias de fantasía. O sea, cuando hablamos de algo fantástico hay mucha creatividad, ¿no? Cuentos y cosas fuera de la realidad. Y algunos ejemplos con los que a mí me gusta mucho explorar esta singularidad de imaginación más intelecto es con Julio Verne, que justo nos lleva a la ciencia ficción, a llegar a la luna, a la ciencia, a que sí lo hicimos. El tema de Frankenstein también, de Mary Shelley, que es esta parte de pensar en el trasplante de órganos y que efectivamente ya se puede en la medicina. Entonces, en su momento fueron ideas descabelladas, fueron cosas absurdas y fueron cosas de ciencia ficción, ¿sale? Pero ahorita encontramos esa creatividad en esa mezcla, y eso es el suelo fértil para avances en lo que es la ciencia, la literatura, las artes, ¿no? Entonces también, pues la creatividad es artes, ¿no? Cierto, sí, sí, definitivamente, o sea, está dentro, ¿verdad? De las artes del diseño y como bien tú dices, o sea, esta parte de que las ideas o no siempre es la primera idea la que va o la que va a dar solución, ¿no? A la problemática, sino ir en esa búsqueda y hasta, o sea, llegar a estas ideas, como bien tú dices, a lo mejor descabelladas y demás, pero que en un momento dado pues llegan a ser las ideas que al final de cuentas funcionan, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, hablando de artes, pues nos encontramos con otro mundo maravilloso, que son las artes, que es la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza, el cine, las bellas artes. Y a mí me cuestiona mucho qué tipo de arte consumimos, ¿no? Que si bien hay gente que de repente dice, el cine de arte, ¿no? O sea, es lo único y eso es lo bueno y eso es lo que importa y yo solo veo cine de arte. Pues qué padre, ¿no? Pero también podemos nutrirnos de muchísimas otras cosas, o sea, porque también ahí hay cosas muy creativas y cosas muy interesantes. Y que eso también nos va a nutrir en la parte de nuestra creatividad, ¿no? ¿Qué cine vemos? ¿Qué series de Netflix vemos? ¿En qué ponemos atención? ¿Qué nos hacen sentir, no? ¿Y qué nos gusta? Porque tenemos gustos distintos. Y para justo explorar eso que les comentaba de nuestra propia creatividad, es meternos un poquito a lo que a nosotros nos gusta. Y desde ahí también trabajar y compartirnos, ¿no? Podrá funcionar específicamente cuando es tu propio negocio. Yo difiero de repente con esto de crear solo pensando en el cliente final, en caso de los emprendimientos chiquitos, porque al final de cuentas quien va a ver todos los días su logo o su publicidad o su creatividad es el emprendedor.
Y si no le gusta, ¿cómo se motiva a trabajar por ello? ¿Cómo te pones la camiseta de tu propio negocio cuando no te gusta lo que estás creando? Entonces, creo que también se puede. Y sé y lo he logrado. O sea, con algunos trabajos lo he logrado como conjuntar esta parte de, hice un diseño funcional para el cliente final de mi cliente, pero también a mi cliente le encantó y se va a poner la camiseta de su proyecto todos los días con un buen de gusto. ¿Sale? Entonces, justo esta parte de las emociones, porque mi cliente se va a emocionar por su proyecto y lo va a potenciar y va a trabajar por él. Sí. Y si nos vamos solo a lo que nos dicen los expertos, pues entonces nos dejamos de lado nuestra creatividad, ¿no? O sea, así como esa contradicción, ok, sí te hago caso, sí te escucho, pero yo también quiero hacer lo mío, ¿no? O sea... Sí. Es mi parte rebelde. Sí, pues es que al final de cuentas uno tiene que hacer lluvia de ideas, ¿verdad? En general y no cerrarse porque pues de alguna de esas ideas puede surgir la solución final, ¿no? Claro. Claro. Y justo, por ejemplo, las artes y las bellas artes en un proceso creativo como el cine, por ejemplo, que es con lo que empezamos, y pongo aquí el ejemplo del escenario de Barbie, o sea, te incluye la arquitectura, ¿no? O sea, ¿cuántos arquitectos súper profesionales trabajaron en el set, ¿no? Diseñadores de vestuario, en el caso de los Avengers, o sea, la parte del diseño y el programa que está en Netflix sobre la creación y todo lo que hay detrás de la película de Pinocho, o sea, es súper enriquecedor para un proceso creativo, entender eso, el proceso. Y otro ejemplo que me gusta mucho en el tema de artes es el impresionismo, época en la que se rompe con las estructuras, pero en ese momento no son aceptadas. O sea, el impresionismo, cuando nació y cuando fue su mayor apogeo, no fue aceptado, fue criticado, fue atacado, fue, pues ahora sí que incluso invisibilizado, ¿no? O sea, ¿cuántas obras se encontraron ya en la basura, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, pues justo fueron creativos, adelantados a sus tiempos, ¿no? Esta parte de darle, de seguir tu corazonada, de correr el riesgo, de hacer lo que estaban sintiendo en ese momento y no esperarse a no hacerlo por miedo a las críticas o al fracaso o al rechazo. Y justo en el impresionismo iba a poner una foto pues de Vincent Van Gogh y dije, no, mi lado feminista no me lo permite. ¿Por qué? O sea, y ahí me metí a la investigación y a la exploración de mujeres que también resonaron en el impresionismo. Encontré padrísimo a Berthe Morisot, que justo nos presenta una propuesta que fue muy censurada además, porque ella era mujer, ¿no? Aparte de ser censurado por ser impresionismo, es censurado por ser mujer y por retratar una figura diferente a la que los hombres retrataban a la mujer, ¿no? En su vida, en su cotidianidad, una mujer frente al espejo, en su desnudez, en su vulnerabilidad, y no como esta musa idealizada del artista clásico. Sí, difícil, ¿verdad? En ese tiempo también, pues esta exploración de la creatividad y demás por los estándares ya establecidos y luego también, sobre todo, pues esta parte, ¿no? De la figura, de la mujer que no era muy vista en estos, ¿verdad? En este ámbito del en el arte como inspiración, no como creadora. Exacto, así es. El miedo al fracaso y el rechazo, o sea, pues ahí están y van a estar. Al romper y al correr el riesgo, es inevitable que no sintamos esos miedos. Incluso no encontré por ahí el videíto, lo estuve buscando, donde entrevistan a las creadoras de Barbie, tanto a Margot como a la directora, ahorita se me fue el nombre, pero justo ellas decían, sentíamos mucho miedo. Claro que todo el tiempo que estuvimos haciendo la película sentimos mucho miedo, pero justo dijimos, si sentimos miedo, por ahí es.
Entonces, cuestionarnos eso también, ¿no? O sea, muchas veces el miedo es lo que nos dice, no, pues no lo voy a hacer. Te detiene. Te detiene. Así es. Exactamente. Entonces, no, o sea, hay que intentarlo, ¿verdad? Porque si no, nunca se rompe ese miedo. Ese miedo. O hazlo, pero hazlo con miedo, que es con lo que seguimos. Ándale. Hay que hacerlo con miedo, no le hace. Esta parte, bueno, hay un libro tal cual, quien quiera explorarlo más, pues la autora de este término es Susan Jeffers, es psicóloga, y es quien nos dice, hazlo con miedo, hazlo igual, o sea, en acción, ¿no? O sea, que el miedo, en lugar de que te lleve a paralizarte, te lleve a accionar. Y al final de cuentas, el arte son emociones, es comunicación, y yo aquí hice mi propia versión y mi propia historia y mi propia hipótesis. Así que las pinturas de las cavernas, pues en realidad nunca vamos a saber por qué las pintaron. O sea, sí hay signos que podemos leer, que podemos interpretar, que pueden estudiar los arqueólogos y decirnos, pues esto es, pero igualmente hay muchas teorías. O sea, un arqueólogo tiene su teoría, otro arqueólogo tiene su teoría, y la teoría ahorita de Heréndira, bien loca, es que las pinturas de las cavernas, pues también era parte del miedo que sentían al comunicar esta onda de decir, en esta zona hay antílopes. Entonces, aquí les aviso, ¿no? O sea, aquí les dejo el aviso de que precaución, traigan a sus cazadores, no vengan no vengan solas, sin armas y sin esta parte de comunicar, no solo el decir a los nómadas, no solo decirles ubicar también, o sea, todo lo que hay detrás pueden ser muchas cosas. Entonces, si exploramos desde ahí, cualquier emoción que nos lleve a comunicarnos, pues también es buena y también es válida. Y también estoy muy metida en tema de emociones, también me gusta mucho estudiarlo, y es esta parte de saber utilizar las emociones a nuestro favor en temas de ventas, en temas de marketing, en temas de creatividad, en temas de innovación, y sobre todo la comunicación que tenemos, ¿no? Dentro de nuestras empresas y para afuera. Y en ese caso, pues quien nos lleva el ejemplo y quien siempre nos pone la vara bien alta, pues es Apple, ¿no? Es justo el video nuevo sobre la visión de Mac del tema ecológico. El video lo pueden encontrar como Madre Naturaleza de Apple. Les recomiendo mucho que lo vean porque este ejemplo yo se los puse a los emprendedores en un tema que resulta muy aburrido, que es cómo presentamos la misión, la visión, los valores de una empresa, que si ya lo vamos a poner en la página web, que si no, que si ya nadie lo lee, que para qué lo hacemos, pero si el diseñador te está pidiendo que ya le pongas misión, visión y valores para poder hacerte el logo, para poder hacerte un cartel o para no sé qué. Entonces, como emprendedores, ya esa parte yo me he encontrado que o hay quien sí la trae así bien hechecita, que viene de temas de emprendedores que trabajan con carreras como administración de negocios, con temas pero por ejemplo, no sé, un licenciado en turismo que quiere poner su negocio, a lo mejor no te lo trae tan al pie de la letra, sí. Y te encuentras con esa realidad que te piden que les hagas cosas de diseño gráfico y no traen el brochure, no traen la misión, visión, valores, y también les resulta tedioso y aburrido para ellos. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo hablar de nuestra empresa, pues obviamente con el storytelling, con la imaginación, cambiando totalmente lo que es el contexto, y explica mucho también del valor agregado de las marcas, que también Apple nos habla y con esto comunica el valor agregado que tiene su empresa. O sea, toda la inversión que hay detrás de comprar un producto de ellos y cómo se va también a estas acciones fuera del producto que benefician a la sociedad en general o que hacen cambios. En el video tal cual mencionan que están reforestando en varios lugares. Está muy, muy interesante. De hecho, el ejemplo tal cual lo compartió una mercadóloga a la que yo sigo mucho, Gaby Castellanos. Ella me encanta, es uno de mis referentes principales en tema de mercadotecnia.
y creo que es colaboración con ella, con su agencia y todo, entonces ella lo pone, lo explica, no lo transmite. Yo lo retomo para mi presentación, justo para los emprendedores, porque como te digo, o sea, afortunadamente Apple es un referente en temas de creatividad y en temas de innovación, ¿no? Y en temas de marca y de manejo de valor y todo esto. Sí. Y pues hablando de Apple, agarro otra frase. Ahí nos vamos con la frase. Que aquí, por ejemplo, es donde yo empiezo otra vez a hacer a ser un poquito disruptiva y contradecir y contraponer dos lados de la creatividad. ¿Sale? A ver si me cachan, a ver si me sé explicar. Ok. La gente no sabe lo que quiere hasta que no se lo mostramos. Eso nos dice Steve Jobs. Y la creatividad y las emociones son igual a ventas. Y en ventas nos dicen que tenemos que hacer encuestas con el consumidor para revisar qué es lo que necesita, para tener datos y demás. No podemos crear y mostrar a nuestros clientes eso que quieren si no saben qué quieren. ¿De dónde saco yo esa información o cómo me la invento? ¿Qué onda? O si hago estas encuestas, pero no me van a dar el resultado, o sea, no me van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero tal cosa. Si tú haces encuestas, lo que vas a tener son las preocupaciones o cómo ve tu cliente las cosas, no tal cual te va a decir, esta es la solución y así quiero que resuelvas el producto y así quiero que se vea. No, ahí es donde nosotros entramos y donde tenemos realmente que explorar esta creatividad. Y quiero tomar el ejemplo, que por ahí está la entrevista también en mi Instagram, con la creadora y cofundadora de la marca Embera, que es una marca mexicana de productos de belleza que combina tecnología japonesa con lo que son productos mexicanos, porque la base también es la vitamina E del aguacate, y ellas crean un protector solar que se llama, que es de la marca Embera. Este protector solar lo crean y empiezan a aventar el producto y empieza a venderse muy bien, pero en las encuestas, pues la mayoría de sus consumidores están preocupados por el medio ambiente y por el tema de que son productos que compras y te vas quedando con los frasquitos o tienes muchos frasquitos de plástico o qué onda, ¿no? Y ellos encontraron una solución con un producto que es rellenable y que les reduce el 99% de las emisiones. En la página de Embera, pues, pueden encontrar toda la información sobre este envase en específico. Entonces, un diseño de envase es lo que le da solución a este problema que sus clientes le dicen, oye, nos preocupa tener tanto envase, ¿no? Tener tanto plástico, generar. Y que ahí me recuerda mucho otra frase que se me quedó, que es algo que nos debe de interesar muchísimo a la comunidad de diseñadores. La basura no es basura, es un problema de diseño. Entonces, todos los temas de empresas y medioambientales y temas que tengan que ver con mejorar las soluciones que damos en empaque, en embalaje, en transporte, tienen que ya ir pensados a no contaminar tanto o a no contaminar tal cual. Claro, sí, tiene que estar unido también ahí dentro del proceso de diseño, ¿no? Ir pensando precisamente en en ese diseño sustentable, definitivo. Y otra parte que me llevó a confrontar estas ideas, en esta parte también de la creatividad, de la corazonada, de salir con lo que se nos ocurre, pues es el tema de Spider-Man y el cómo nos presentan, el cómo Stan Lee creó al personaje en el documental que está. Yo veo mucho Netflix, ya voy a pedir que nos paguen y nos patrocinen el espacio. Pero sí, o sea, el documental está padrísimo. O sea, a mí me fue así como que, no, o sea, cuando lo vi y digo, él creyó en su personaje y le dijeron, no sale, eso no se va a vender. Y fue uno de los cómics que ayudaron a posicionar a Marvel, que vendieron muchísimo, que, o sea, si lo analizas tal cual nada más, es un fenómeno en su medio del cómic. Entonces, jugar con esta parte de salir, de creer en la corazonada,
de hacer un balance entre la creatividad, tus sueños, y aquí agarré también un eslogan, que a ver si hay, pues ya, yo creo que lo van a cachar muchísimo, que es con exceso y con medida, ¿no? O sea, la creatividad tenemos que jugar este balance o jugar esta balanza entre la creatividad en exceso y la creatividad con medida y la corazonada y creer en nuestros sueños y avanzar, ¿no? Claro. Un equilibrio. El equilibrio, así es. Y afortunadamente pues ya tenemos lo que son los datos o la data, que también nos da mucho este norte y también apostar a esa parte de decir, órale, va. Y por aquí les dejo algunas frases de mujeres que también me costó un poquito más trabajo encontrarlas. Frases sobre mujeres en cuanto a la creatividad. Maya Angelou, no puedes agotar la creatividad, mientras más la usas, más la tienes. Angela Merkel, Europa necesita coraje político y creatividad más que los billones de euros. Y por acá la presidenta de 2 bancos que nos dice, la creatividad no es sentarse solo en un cuarto a pensar creatividades, es intercambiar ideas, confrontar ideas, unir ideas y ayudar a canalizarlas. Es Shali, no sé si lo voy a pronunciar bien, Shali Brackett. Y por acá tenemos a Mai Jemison, que es física y astronauta de la NASA, que también nos dice, no dejes que roben tu imaginación, tu creatividad, tu curiosidad. Son tu lugar en el mundo, son tu vida. Ve y haz con ellas todo lo que puedas, conviértelas en la vida que quieres vivir, ¿no? Entonces, si lo piensas, si lo creas, lo realizas. Esta parte es súper bonita. El inspirarnos de otras personas también, el compartir estas ideas. Y en los negocios, pues el beneficio de la creatividad ahorita lo vemos con que pues muchas cosas son instagramiables, ¿no? O sea, cómo podemos llevar a que un producto realmente sea instagramiable, que eso también ya es chamba de nosotros como diseñadores gráficos de algún proyecto. Tenemos también esta parte de hacer diseño de productos, la experiencia del cliente, el marketing creativo, pero también en cuanto a lo económico es pensar que esta generación que ya está en redes sociales y que mueve mucho es la que está consumiendo y es la que está comprando y que ya es económicamente activa. Decirle esto a los emprendedores de pronto suena redundante, pero de alguna forma hay muchos todavía que no creen en las redes sociales, ¿no? Que todavía se niegan a dar ese brinco, que todavía te dicen no funcionan, quieren seguir haciendo todo la vieja usanza y que tenemos todavía que trabajar y convencerlos muchas veces, que resulta difícil convencerlos de que hagan cosas que sean también muy efímeras, ¿no? Porque las redes también son muy efímeras, entonces tienes que fomentar la creatividad para estar haciendo cosas muy creativas constantemente porque duran muy poco. Sí, voy a tomar otro. Sí, las redes son muy, muy rápidas, o sea, tienes que estar sacando ideas rápidamente, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, desde ahí también convencernos de que la creatividad es, el fomentarla es parte también ya de la época en la que estamos viviendo. Y bueno, aquí a los emprendedores les hice mucho hincapié en esa parte y también en la parte de que pues los adultos también están ya muchas horas en el celular, ¿no? O sea, ya están jubilados a lo mejor y tienen tiempo libre. Entonces, ¿dónde están pasando ese tiempo libre? Entonces, de alguna manera, el tema de las redes sigue siendo una parte, o cada vez va siendo una parte más importante que los emprendedores tienen que sí o sí considerar. Ya también siguiendo hablando en el modelo de negocios, pues la resolución de problemas con soluciones únicas y eficaces, el desarrollo de novedades, identificar áreas de oportunidad en ciertos mercados, la personalización o individualización de los productos, que también es muy redituable y que no solo está siendo una fuente de negocio para muchas diseñadoras,
o muchas mamás incluso, y aquí lo metería incluso como tema de género, que están haciendo trabajos con Minecraft no es el juego, perdón, con Scrapbook, con las marcas de routers chiquitos, de plotters, el tema de los termos, de los diseños para fiestas. O sea, está haciendo un modelo de negocio en tema de diseño muy interesante. Es cierto, se ha abierto cada vez más estas posibilidades. Uh-huh. Productos de merchandising que tenías que imprimir en volúmenes muy grandes y que ya no es tan necesario. Entonces, la eficiencia operativa también, la cultura empresarial. Oye, qué padre es buscar trabajo en una empresa creativa. O sea, cuando sabes que te dan la oportunidad de opinar y que escuchan tus ideas, pues es un lugar donde quieres trabajar. Si los emprendedores y los empresarios empiezan a utilizar la creatividad dentro de sus procesos, aunque sean otras áreas y no sea tal cual el diseño, pues van a tener gente que quiera colaborar porque se siente escuchado y porque somos seres humanos en los que la escucha nos interesa muchísimo. Entonces, temas de sostenibilidad que ya platicamos y la colaboración, más mentes, más ideas, el crédito de esas ideas y la valoración. ¿Cuánta gente no colabora en una película y vemos los créditos al final? O sea, se necesitan muchas manos, muchas mentes y todo aporta y todo suma, y sin todas esas personas no se logran estos procesos tan hermosos que vemos. Cierto. La solución de desafíos, el diferenciador que cuesta tanto encontrarlo ya en tema de negocios, el valor agregado, el alma de las marcas, el storytelling, la innovación, las experiencias. O sea, todos estos retos de negocio tienen que ver con la creatividad. Sí, cada uno está apegado a ello. Uh-huh. Y bueno, renovarse o morir. Hay algo que aquí mi esposo y yo le decimos mexicanadas. No sé si más personas en México usan ese término, creo que sí. Sí se escucha ahí de pronto, ¿verdad? Ay, es una mexicanada. Ay. Así es. Entonces, renovarse o morir, justo el tema de las mexicanadas, creo que es algo que por aquí les dejo la que más me gustó. Pero esta es una idea de negocio súper sustentable y que si se lleva a cabo de manera real, de manera no como idea locada, pues resuelve un problema de ahorro de agua. Muy interesante. Oye, muchísimo, ¿eh? Acá, por ejemplo, estamos con un problema, de una crisis con el agua, y definitivamente esa idea está buenísima. Ayudaría. La vemos loca, la vemos fea en este ejemplo, pero tiene muchísimas posibilidades. Muchísimo, sí, definitivo. Entonces, ahí está, y justo eso es lo que quiero plasmar ahí, ese reto a los emprendedores, a los emprendimientos, a los diseñadores. O sea, si nos llega a ver alguien en una empresa que esté trabajando en diseño de productos en el área de baños, ahí está. Ahí tienen la idea. Ahí está la idea, así es. Justo es desbloquear esas oportunidades inexploradas, revitalizar la industria, impulsar la diferenciación. Esta es la parte como de librito, ¿sí? Destacar el mercado saturado, resolver problemas en temas de crisis, el oportun crisis, por ahí el riesgo, y tener que usar esta creatividad sería una fuente inagotable de innovación y de ventaja competitiva para quien lo use, ¿no? O sea, quien esté todo el tiempo viendo esta crisis como una oportunidad, pues va a estar explorando justo muchísimas más áreas creativas. Y de México, si algo ya nos reconocen y es parte de nuestra identidad, ahorita que estamos no sé si va a salir en septiembre, pero ahorita que ha salido todo esto de septiembre y del diseño mexicano que has estado compartiendo, súper valioso, somos conocidos por ser creativos en la necesidad y en hacer muy poco, o sea, hacer mucho con lo poco que tenemos. Entonces,
si tomamos esa parte de nuestra identidad como el explotarla más, todo lo que no podríamos hacer. O sea, nos han reconocido y hay muchísimos inventores mexicanos que se están haciendo fuera de México. Entonces, ¿por qué? O sea, el mejor ejemplo que tenemos de eso es la televisión a color, ¿no? Entonces, pero sigue habiéndolos, o sea, sigue habiéndolos, ¿por qué? Porque aquí no fomentamos la creatividad, porque lo primero que le decimos a alguien muy creativo es, estás loco. Sí, se tapa ahí la creatividad y se tienen que ir a otras partes. Exactamente, o sea, ya, híjole, es que aquí no les gustó mi idea, ¿no? Sí. Entonces, no me la aceptaron, vámonos a otro lado. A otra Y bueno, en tema de identidad, yo a los emprendedores les expliqué un poquito con algunos ejemplos ya más de mi parte gráfica personal. ¿De dónde vengo? Yo crecí en un pueblo que se llama Peribán, Michoacán, donde la artesanía de Peribán es un plato de madera pintado de negro con estos dibujos florales que estamos viendo por aquí en el diseño. Y este libro es una portada que yo tuve la oportunidad de hacerles el libro a unos artesanos. ¿Qué es lo que pasó en Peribán? Cuando explota el volcán Paricutín, se llena de cenizas y la tierra se hace fértil. Y el aguacate se empieza a hacer como principal fuente de ingreso. Entonces los artesanos emigran hacia Uruapan, donde empiezan a hacer esta artesanía. Hace algunos años hubo algunos interesados en recuperarla, van, aprenden a Uruapan y regresan la artesanía a Peribán, consiguen un proyecto de gobierno y hacen las artesanías o los platos, y este es el libro que habla de todo este proceso, ¿no? Entonces, esta es la portada. Yo en el 2018 la mando a la revista Diseño y quedo como finalista profesional como portada del libro en este certamen de ese año. Interesante está. Sí, está muy padre. Muy padre. Pero justo yo lo empiezo ya a adaptar a mis diseños personales o a temas de ilustración. Entonces, es parte de mi identidad. Yo crecí ahí. Yo tuve la oportunidad de hacer un diseño de un proyecto para mostrar este libro. Entonces, de alguna manera, este otro diseño que tengo por acá de etiquetas, se las hice a mi mamá. Y ahí es donde yo me permito ponerle un poquito más de identidad a las cosas. Cuando son proyectos personales o cuando son proyectos familiares, también hicimos un diseño para una fiesta familiar y también utilicé los motivos de la peribana y los motivos de... Y la parte de ponerle algo de nosotros a la identidad de nuestras empresas, a mí se me hace muy interesante, como te lo decía, en temas de emprendimiento, porque somos los que estamos ahí todos los días. O sea, y al final de cuentas es parte de nosotros. Sí, es parte de nuestra identidad también. Así Exacto. es. Entonces, como se los quise explicar a los emprendedores en esta parte de decir cuánto tiempo le dan a revisar la identidad de su empresa o cuánto hace que no la cambian, porque no es lo mismo cuando empezaron que como son ahorita. O sea, todas las personas estamos en constante cambio, en constante evolución, y también las crisis por las que pasamos también las pasan nuestras empresas y también necesitan ese punto de renovación. Claro, sí, se necesita a lo mejor un reposicionamiento, ¿verdad? O una modernización de pronto. Claro. Entonces la creatividad también entra en esta parte de la identidad de las empresas, que es muy importante que no la dejen de lado los empresarios y los emprendedores. Y que nuestra parte como diseñadores, porque sé que tu público es más de diseñadores, sí, es justo hacerles ver esa necesidad de que le pongan un poquito de ellos también, ¿no? O sea, no rechazar. No, yo siento, no sé qué me pasa cuando me dicen, es que el chiste es que el cliente no te haga cambios. O sea, yo sí como que, híjole, sí es expectativa versus realidad, porque allá afuera la realidad es que el cliente se quiere sentir escuchado, el cliente quiere opinar, el cliente quiere poner su granito de arena y su parte. Entonces también como diseñadores es ver cómo nuestros procesos le permiten sentirse integrados
para no llegar a ese punto en el que nos cambien todo y ya nos hicieron trabajar y claro que duele y claro que es como esta parte de decir, híjole, o sea, todo lo que me quemé las pestañas y anda de necio. Ahí también es parte de esa investigación previa, ¿verdad? De poder escucharle y pues también poder hacer propuestas que vayan en ese sentido, ¿no? Del que el cliente quiere también, o sea, no tampoco desconectarlo del todo. Exactamente, no desconectarlo, pero entonces, ¿cómo conocemos un poquito más de lo que es, de quién es nuestro cliente? No, o sea, a lo mejor las preguntas se basan en qué es la empresa que quiere construir. Sí, exacto. Pero ¿quién es nuestro cliente? ¿De dónde viene? No sé, si el cliente tiene un apellido extranjero, pues ¿cómo le ponemos un poquito de ese sabor extranjero que tiene ese cliente al proyecto? ¿No? En este caso, yo, mis diseños como diseñadora, para mí, pues sí le pongo un poquito de esto que soy. Entonces, ¿cómo le hago ahora para conocer a mi cliente y poder entenderlo y poder poner un poquito de lo que es? Porque al final la empresa va a ser una extensión de sí mismo. Y ahorita nos encontramos con que la cara de las empresas son marcas persona de los dueños de las empresas. Sí, o sea, está más personalizado de pronto también, o sea, esas mismas identidades, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a ver desde más ángulos todo este tema. Bueno, ¿cuál fue la mayor enseñanza de la pandemia? Justo eso, la creatividad, la crisis. Sí vivimos un tema social y emocional muy duro en todos los aspectos, en el aspecto salud, en el aspecto de pérdida de familiares, en el entorno desafiante de los negocios, cómo sobrevivir, o sea, hubo negocios que alcanzaron su boom, ¿no? O sea, si manejabas páginas web, si tenías proyectos de venta en línea que estaban a lo mejor detenidos y agarraron su rush y salieron. Pero dentro de estos proyectos, pues, bueno, aquí están los que tomaron fuerza, tiendas en línea, pero cómo las tiendas de pasteles usaron la creatividad para entregar pasteles y que tú lo decoraras en casa, el diseño de experiencias. Sí, las actividades familiares, ¿por qué? Porque con quien estabas en casa todo el día, pues era tu familia. Sí, es cierto. Esta parte de las experiencias en línea, o sea, comprar un producto y complementarlo con una experiencia en línea, con un video, con una plática guiada por Zoom, te llegaba el producto a tu casa y entonces tú, todo esto, incluso el boom del unboxing en redes sociales, los servicios de paqueterías también, o sea, cuántas paqueterías no hay, cuántas formas nuevas de entrega, las aplicaciones que tuvieron que adaptarse para las entregas. O sea, si vimos algo que era que Uber te ofrecía el servicio de traslado de persona a persona, sí, pero le tocó acelerar su salida de paquetería, ¿no? Exacto, sí, es cierto, que incluso pues también a veces hasta había quien te mandaba, o sea, si es la despensa y te la traían a casa, ¿no? También. Entonces, ¿cuántas empresas no tuvieron que migrar justo sus modelos de negocio y de usar su creatividad para lograr hacerlo? Y o sea, lo haces dentro del librito que te digo, o sea, los procesos, pero con esta creatividad de, a ver, ¿cómo le hago? No, pues ya no llevo mi pastel decorado, les mando las cositas para que lo decoren ellos, el hacerlo en casa. Y también esta parte que yo veo mucho, que los emprendedores nos pagan a veces, dependiendo de los paquetes, dependiendo del diseñador que contraten, pagan solo por el logo y quieren poner solo su logo en muchísimos de los artículos cuando el logo todavía no está tan posicionado y resulta un poco aburrido, ¿no? Entonces, de alguna manera hacer colaboraciones, que yo aquí les hacía mucho hincapié, con artistas locales que puedan llevar su marca a tener otro tipo de atractivos, que no sea solo su logotipo y que también son activos económicos para ellos. Sí. Y bueno, aquí les platicaba de los procesos creativos que tenemos en muchos, me imagino que más despachos de diseño, pero bueno, los que trabajamos nosotros,
que es la lluvia de ideas, el tren de pensamiento, documentar estos pensamientos, conceptualizar, diagramas de flujo, los mapas mentales, el tema del design thinking, técnicas de creatividad visual, el prototipado rápido, las metodologías ágiles, los vision boards, los collages, y pues bocetar, dibujar, todo eso. Y les invitaba a usar Pinterest para hacer como estos, o sea, ya hay muchas aplicaciones, ¿no? No es necesario pagar todas, usar todas. Yo sigo haciendo mis tableros de inspiración para algunos proyectos de diseño en Pinterest, porque es muy fácil acceder a ellos mientras estoy platicando con el cliente, por ejemplo, o mientras ya estoy teniendo como esto de oye, incluso yo les digo a mis clientes, ¿sabes qué? Escógeme 3 o 4 imágenes en Pinterest y compártemelas, porque también me doy una idea de su lenguaje visual. Sí, ese es un buen recurso, definitivo, porque sí, ahí puedes ver más o menos cuál es su idea, qué es lo que quiere proyectar, ¿verdad? Todo eso. Y que a mí sí me pasó. No sé si a más freelancers le pasó, pero a mí, o sea, yo bien emocionada, hice mi diseño, lo entregué y me dice la clienta tal cual, híjole, es que yo estaba pensando en margaritas. Entonces te quedas así como que, ¿por qué no me lo dijiste antes? No me volvió a pasar, no me volvió a pasar. Sí. Pero al menos yo creo que es algo de las cosas que tampoco platiqué. Yo no trabajé en agencias. O sea, yo todo esto ha sido de que salí en la escuela y ha sido mi experiencia directa con los clientes. ¿Por qué? Porque la verdad los sueldos eran muy bajos para los recién egresados, que es un tema que también creo que ya lo viste con alguien aquí en tu canal. Se me fue el nombre del maestro, Luis. Con Luis Jaime Lara. Con Luis Jaime Lara, exactamente. Sí. Entonces, él es el que mejor transmite esto, sí, pero desde el sentido de cómo lo cobramos, pero también cómo nos pagamos a los diseñadores, ¿no? O sea, los recién egresados de verdad que tienen sueldos bien bajitos todavía. Entonces, si nosotros no cobramos bien el diseño, ¿cómo pagamos bien a un empleado? Entonces, tenemos que, ese es también otro tema de discusión importante, porque sí, o sea, ahí debemos también de, pues, ver ese tema del pago, ¿no? Que de pronto es muy bajo para el diseño. Entonces yo dije, a ver, yo saliendo de la escuela, me están ofreciendo 6,000, 7,000 pesos por un puesto de diseñadora gráfica. No me dejan ir a Michoacán a visitar a mis papás porque tengo que cumplir con un horario. Me empecé a mover, empecé a agarrar proyectos por fuera, empecé a ganar lo mismo que ganaba en un empleo, pero en mis tiempos, a mis formas, a mis horarios, yéndome yo con mis papás cuando yo quería. Y entonces dije, no, yo no soy para trabajar en una agencia. Entonces, lo que yo comparto es desde mi experiencia como profesional queriendo montar un estudio de diseño. Me ha tocado justo meterme a todos estos procesos de modelos de negocios para también hacer un modelo de negocio del diseño. Entonces aquí terminamos con las reglas de cómo ser creativo. No digas no de entrada, o sea, déjame pensarlo, lo vamos a analizar, le voy a poner una chincheta aquí, lo vamos a dejar y luego lo revisamos. No juzgar, permítete ser irreverente, date permiso de analizar las cosas. La lluvia de ideas, en esta parte hicimos un ejercicio de lluvia de ideas con los asistentes, con cosas muy descabelladas, o sea, literal muy descabelladas. Era un proceso de empaque y tenían que conceptualizar y usar algo que tuviera que ver con el agua. Entonces, esa era la premisa en esta actividad. Ok. Y resultaron cosas muy interesantes. ¡Qué padre! Cómo mezclamos cosas que de repente no se nos hacen lógicas para esta lluvia de ideas. Claro, como romper el molde, ¿no? O sea, a ver, salte, ¿no? Salte del cuadro y haz algo diferente o combina cosas que no se relacionan, como dices tú, ¿no? Exactamente. Y el otro ejercicio en esta misma lluvia de ideas era tal cual, resuélveme un problema de recursos humanos, de que hay mucha rotación de personal con el tema del agua también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí salió una idea súper loca que me encantó, que era, si tú te quedas más del año, puedes aventarle un balde de agua fría a tu jefe.
súper descabellado y a lo mejor no lo van a aplicar. No. Ajá. Pero ya te permite salir de esa, ¿no? Entonces decir, ok, pues sabes que a lo mejor no le eches un balde de agua fría, pero a lo mejor te consigo, yo un pase a un balneario, ¿no? O sea, cosas que puedas implementar en temas de recursos humanos que tengan que ver con el agua. Claro que se puede. Sí, o sea, ya de ahí partes con otras ideas. Exactamente. Y bueno, el aprender el error, el usar el error, como seres humanos nos cuesta mucho porque nos enseñan a que el error se castiga, nos educan así, tenemos una cultura mucho de la chancla, tal cual. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo realmente ver el error como un aprendizaje y como un abanico de posibilidades. Y uso la palabra abanico justo porque somos 4 en la casa y de los 4 ya en la primer boda, pues yo hice las invitaciones de los novios, ¿no? Entonces las mando a imprimir, yo estoy en Michoacán, las mando a imprimir aquí en Guadalajara, me salen mal con el recurso de frente y vuelta, entonces a la hora de ponerlas en el sobre no funcionaba, como yo había hecho el diseño no quedaba, se veía mal y pues nos tocó volver a imprimir, nos quedamos con el primer tiraje de las invitaciones, no eran grandes, no estamos hablando de 1000 invitaciones, pero de todos modos dices, chin, ¿no? O estás así como en esa parte de, oh, híjole, el error y mi mamá se puso a hacer abanicos de papel con las invitaciones, con las ilustraciones, quedaron muy bonitas y mi hermano se casó en marzo, entonces hizo mayo, bueno, hizo muchísimo calor, los abanicos fueron un éxito y además en todas las fiestas familiares que hemos tenido posteriores, donde se ha hecho mucho calor, hemos hecho abanicos de papel para los invitados, de estos recursos que da, o sea, en lugar de hacer los letreritos que van en las mesas, Sí. pues hacíamos abanicos y la gente encantada con los abanicos para el calor en esas fechas, ¿no? Entonces, ¿cómo de un error puede salir algo muy padre? Claro, o sea, de ahí ves el lado positivo y le ves una aplicación. Exactamente. Qué padre. Le ves una aplicación. Sí, así es. Pero es un proceso que tienes que hacer de trabajar cómo ves los errores, ¿no? O sea, desde ahí tú como persona, tú como diseñador, tú como creativo, emprendedor, empresario, o sea, cómo estás tomando el error en tu vida y en tu trabajo. Sí. Aquí, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí. Y aquí, bueno, el ejemplo también que tenía que ver un poquito con la identidad y que retomé también temas del arte y demás, es esta artista japonesa, Yayoi Kusama, que es la reina de los puntos, que pues si bien ella tiene creo que un trastorno de personalidad o no recuerdo, no quiero equivocarme, pero o sea, es como ella ve el mundo, o sea, ella tiene esa necesidad física y mental de poner los puntos y cómo lo hizo arte, ¿no? O sea, cómo en lugar de ella decir, híjole, esto es algo malo, cómo lo hizo algo tan hermoso como es su arte hoy en día. Y que además el punto pues es el característico, o sea, es Japón, es parte de su identidad, es parte de su bandera. Y como aquí con la frase que termino es, la creatividad consiste en ver eso que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Y ejemplos que les pongo a los emprendedores de cómo pueden utilizar el arte local y a los artistas en procesos de etiqueta, de envase, Yo también aquí hay un dato muy curioso porque yo en el 2013 en esta campaña de indio tuve la inquietud de participar y me dio pánico y no participé, me quedé con la inscripción a medias, me quedé con la plantilla en blanco, el tomar esas oportunidades de creatividad también, tómenlas chicos, o sea, todos los que nos vean y estén empezando, anímense de verdad y no se arrepientan el día de mañana de decir, híjole, ni siquiera participé, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Es cierto. Provocar la creatividad. ¿Quién no ha tenido una idea lavando los trastes, viendo una película, paseando, bailando, relajándose? Como les digo, los procesos creativos no solo son en un cuarto, viendo la tele. Entonces, también llega un punto en el que si estás bloqueado y estás en ese bloqueo creativo, pues hay que hacer otras cosas y no forzar
en ese momento, o sea, despejarnos un poco y de verdad que la idea va a llegar. Yo no me pongo a dibujar inmediatamente, yo le doy, o sea, yo primero proceso, pienso, juego con la idea de los trabajos que me piden en mi cotidianidad, justo cuando salgo a correr, cuando salgo a manejar, cuando salgo a ver una película, cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy jugando con mi hija, cuando estoy viendo la tele. Y ahí empiezan a llegar las ideas. Las ideas llegan en cualquier momento, hasta en la ducha, el clásico. Y bueno, algo que a mí me gustó en tema de diseño, primero pienso, luego diseño y si me queda tiempo existo. La investigación es súper importante, claro. Aprender algo nuevo también siempre nos ayuda. Yo soy de las personas que todo el tiempo estaba viendo qué más aprendo y cómo lo implemento y cómo lo uso. El Bullet Journal, que pues muchos diseñadores lo conocen, muchos no, espero que por ahí les dejo la curiosidad y que lo vayan a checar, que también es una herramienta súper creativa. Yo se las recomiendo que tienen que hacerla, aunque sea una hoja, una vez en la vida, o sea, no es necesario que lleven su libreta y todos los días, pero sí es algo que tienes que hacer como un ejercicio una vez en la vida. Y aquí hay algo que te saqué de la tele también. A veces he creído hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno, que es de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Es una frase del sombrerero loco. Entonces, ¿por qué no escribir en nuestro cuaderno ideas locas, aunque no las vayamos a realizar, simplemente por el ejercicio de hacer y de acostumbrar nuestro cerebro a pensar en cosas irreverentes, locas, fuera de lo cotidiano? Que puedan ser exploradas o dejarlas inexploradas, pero que puedan aportarte a lo que estás teniendo en tu día a día o en tus problemas de diseño, de negocio también. Anota ideas para tu negocio, aunque no vayas a llevarlas a cabo, o sea, simplemente lleva tu libreta de ideas locas. Exacto. La arteterapia, que también yo ahorita estoy metiéndome mucho en temas de arteterapia. Disfrutar los procesos, la arteterapia, revisar los procesos, conocer y participar en eventos de industrias creativas. Justo nosotros pues estamos más en las industrias creativas, pero los emprendedores muchas veces están en puros círculos de modelos de negocios o de números o de finanzas, y invitarlos también a que sean partícipes de los eventos de nosotros como industrias creativas, para que tengan la posibilidad también de conocer artistas que puedan colaborar con ellos y de tener esta posibilidad de llenarse de inspiración. Es cierto, ahí también hay esa comprensión, ¿no? De ambas partes, ¿no? O sea, para que también se vean esos procesos. Así es, pero que también empecemos a convivir, ¿no? O sea, los empresarios y los emprendedores necesitan de nosotros. Sí. Y invitarlos a nuestros círculos para convivir, para crear estas alianzas, estas sinergias. Sinergias, exacto. Aquí, por ejemplo, sigo a este fotógrafo Benjamín Biolay, que me encanta el trabajo que hace un trabajo muy interesante de conceptualización con sus fotos y también con el resultado que da visualmente, me encanta, y te platica también en redes sociales sus procesos, o sea, cómo fue. Por ejemplo, la fotografía de la parte de abajo donde está como este oasis, mientras tomaban la foto se les quebró la pecera y tuvieron un accidente fuerte, fueron a dar al hospital y te platican toda la historia que hay detrás de este trabajo, que muchas veces vemos la toma, vemos el resultado y decimos wow, que es algo que también nos pasa mucho en redes sociales. En redes sociales vemos el resultado, no vemos el trabajo que hay detrás. Y invitar nuevamente a los emprendedores a pensar a largo plazo. Las estrategias de marca, las estrategias de identidad no son cosas que nos den resultado en ventas a corto plazo. O sea, son procesos que son estrategias a corto, a mediano y a largo plazo, pero no un resultado inmediato. Entonces, hacerles conciencia de que si están invirtiendo en algo que a futuro les va a dar mucho valor y que va a elevar el valor de sus negocios en términos económicos, sí o sí. El vender esto con emociones, el escuchar a los colaboradores, el rebotar ideas, el documentar y compartir esos procesos. Porque les decía yo, tú eres quien mejor vende tu proyecto y tu idea. Si tú quieres crecer como emprendedor, tienes que enseñar que alguien más lo venda igual que tú. Y si tú no lo documentas, si tú no tienes eso,
por escrito cómo vas a capacitar a otra persona para que lo haga. Las grandes marcas, las cadenas, las franquicias, documentan, entrenan, capacitan y entonces la persona puede dar esa cara por la empresa, ¿sí? Atender, o sea, el mismo mensaje que te da el chavo de la tienda de comida rápida, aunque sea otro personal, el de la mañana, en la tarde, en la noche, son diferentes personas. Y el discurso es el mismo, la metodología es la misma, el cómo te toman el pedido es el mismo, a veces hasta el tonito es el mismo, ¿no? Sí, es cierto, sí. Y bueno, otro cuestionamiento que les hice a los emprendedores en esta presentación y en esta parte es cómo podemos cambiar y comunicar desde muchos lados algo que incluso ya está muy pensado y muy preconcebido, especialmente en las nuevas generaciones. Por ejemplo, y como se los platiqué yo, fue con mi hija justamente, que su referente es Moana, y que de repente yo estaba viendo, otra de las cosas que les platiqué a los emprendedores y que se me hizo muy interesante en esta parte es cómo podemos volver con las nuevas generaciones a darle significado a otras cosas o ver desde diferentes perspectivas algo que ya para nosotros es porque es, ¿no? O sea, esta sensación de pues así son las cosas y así van a seguir siendo, cuando la realidad es que no. Y en tema de diseño gráfico se me hace muy interesante esta analogía, porque mi hija, su referente es Maui. Y el anzuelo de Maui y en Moana, cuando ella vio la ropa deportiva y cuando vio la palomita, ella no dijo, es tal marca. Ella me dijo, mira mami, a Maui, el anzuelo de Maui. Entonces, para todos nosotros, ya vemos la palomita y es Nike, ¿no? O sea, sí. Y para ella no. O sea, ella no tiene ese referente, ella no es el target de Nike. Y para ella que ve Moana, el anzuelo es Maui. Entonces, nada está escrito en piedra, todo lo podemos trabajar y resignificar. Y como diseñadores gráficos, estamos en esa chamba y estamos haciendo esos cambios. Entonces, otro ejemplo de eso, pues es para los romanos, esto y esto era una cosa y otra muy distinta a la que es para nosotros ahorita, ¿no? Hay cosas que perduran en el tiempo, pero para nuestra generación esto ya es otra cosa. Entonces, romper eso sí se puede y es parte de lo que vamos a ir haciendo como sociedad, romper con lo convencional, también sin comprometer nuestra esencia, también salirse de la caja dentro de los parámetros de lo que es permitido para mí o desde mi propio ser, desde mi propia identidad, desde mis propias creencias, desde donde me siento cómoda, donde sí, donde no, y sin buscar la aprobación. O sea, de hecho lo platicamos cuando te platicaba de hablar de todo esto, o sea, sí. Justo de repente el mayor miedo es que otras personas te critiquen o que te aprueben o que no te aprueben. ¿No? Es cierto, sí, siempre estar, ¿y qué van a decir o qué van a pensar, verdad? ¿Les va a gustar, va a funcionar, verdad? O sea, sí, eso siempre, como bien dices, es un miedo, ¿no? O esa búsqueda de ser aprobado. Así es. Uh-huh. Entonces, termino yo con esto la presentación, que es, y si vivo 100 años pienso en ti, que es justo pensar a largo plazo. En los proyectos, en las empresas, recordemos que todos soñamos con el éxito de nuestra empresa, sea cual sea nuestra definición de éxito. Cuando la creamos desde identidades creativas, podemos tomar en cuenta que las empresas crecen con nosotros, crecen con el tiempo, que las circunstancias cambian. No es lo mismo la empresa que empezaste cuando ya tienes 100 años, aquí algunos ejemplos, y disfrutar justo ese camino y ese proceso de diversión y de creatividad, porque también si no hay diversión, no hay creatividad. O sea, la diversión también es parte de la creatividad. Sí, porque también es ese desbloqueo, ¿no? Mientras te diviertes, pues salen las ideas más fácil. Así es. Uh-huh. Entonces, pues muchísimas gracias, Sandy. Les dejo otro poquito de mexicanadas. Y les dejo por aquí la tarea también de checar el proyecto de The Happy Box, que también la conocí por internet.
se me hace muy interesante y que justo ella busca paqueterías que le permitan cumplir su promesa de venta, que es que la caja llegue intacta para que tú le tomes una foto y salga en Instagram, o sea, que el producto sea instagramiable. Por aquí está otro que puso que vende sus tortas y pues ya un actor famoso le anuncia las tortas, o sea, súper creativo. En México, que está súper también ya ahorita el pastor brocheta, la brocheta pastor, que es el trompo chiquito. Sí. Y algunos más ahí por si alguien está pensando en productos, en diseño de productos. Sí, está Están muy súper padres. interesante, ajá. Entonces, se los dejo de tarea. Para seguir investigando, ¿verdad? De todas estas, pues, formas creativas de presentar, ¿verdad? Productos, servicios en general. Así es. Sí, pues muchísimas gracias, Ere. La verdad es que ha estado súper interesante todo lo que nos has compartido. Creo que va a ser también de mucho interés para la audiencia de Hola Todo es Diseño, porque definitivamente pues tenemos que estar siempre alimentando la creatividad y todo esto que nos mencionas y estos tips y estas pues frases importantes, creo que nos hacen clic y vamos a seguir en el camino, ¿no? También investigando más, como bien dices. Claro. Sí, no, la curiosidad en este sentido positivo de que nos nutra. Nos nutra, exactamente. Así es, eso es importante y pues mil gracias. Esperando que no sea la única vez que platiquemos, vamos a seguir platicando con otros temas, y pues desearte todo lo mejor. Gracias, Andy. Igual, gracias por el espacio, por el tiempo. A la comunidad de Hola Todo es Diseño, muchas gracias por escucharme y dejarme compartir estas ideas que están en esta cabeza loca hacia todos ustedes. Muchas gracias, ¿no? Pues como bien dices, no son ideas locas, todo esto pues siempre puede llevar a soluciones importantes. Así es, muchas gracias. Gracias, Ere. Ere Vallejo es licenciada en diseño para la comunicación gráfica y cuenta con más de 16 años de experiencia en el emprendedurismo. Ha dirigido la comunicación y las redes de 3 campañas políticas a nivel municipal. Cuenta con diversos diplomados en marketing y emprendimiento. Así también ha sido nominada como Mejor Diseño de Portada de Libro en los premios A Diseño 2019 y Mejor Diseño de Imagen Publicitaria en Premios del Público a lo Mejor del Teatro 2020. ¿Quieres compartirnos tu experiencia? Escríbenos en la dirección que aparece en la descripción. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, todo es diseño.